Queridos amigos y queridas amigas, es un placer para mí abrir este espacio denominado Ventana Abierta. Vamos a tener una serie de entrevistas dedicadas al arte, a la cultura, a la educación, a la música, al teatro. Creo que es necesario tener estos espacios hoy más que nunca en el que vemos tanta violencia, tanta agresión. Creo que es necesario tener estos espacios para que podamos expresarnos a través de las artes. Los esperamos. Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas de este programa Ventana Abierta. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. El día de hoy vamos a conversar con una crítica literaria, creadora también, especialista en la literatura escrita por mujeres en el Perú. Me refiero a mi querida y admirada amiga Lady Rojas Benavente, quien es catedrática. Ella es catedrática universitaria, es peruana de nacimiento, pero radica en Canadá hace muchos años. Adquirió su formación pedagógica en Filosofía y Literatura en el Instituto Pedagógico de Monterrico. En la Universidad de Ottawa estudió Historia y Literatura Francesa. Obtuvo su doctorado de Lengua y Literatura Españolas con especialización en Hispanoamericana en la Universidad Laval de la provincia de Quebec. Ha hecho innumerables investigaciones en el campo de la literatura escrita por mujeres. Creo que es una de las críticas que más he leído y frecuentado en mis lecturas debido precisamente a este tema. Tiene trabajos, por ejemplo, en muchísimas de nuestras escritoras, aquellas que han caído en el olvido. Lady Rojas Benavente tiene un importante aporte a la literatura peruana, como es este texto que se denomina Canto Poético a Capela de las escritoras peruanas, que va del año 1900 a 1960. Este libro que ustedes ven acá, que tuvo una edición en el Perú por Edita Tú, lo pueden ver aquí. Vamos a conversar precisamente de este libro porque Lady Rojas es una crítica literaria que se especializa en la literatura escrita por mujeres tanto del siglo XIX como del siglo XX. Entonces veremos un poco sus aportes, su trabajo en el campo de la investigación y también hablaremos un poco de su creación literaria. Bienvenida, Lady. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Te agradecemos la disposición y tu tiempo para con el programa. Claro que sí. Bueno, tal vez enmarcaría un poco la estancia en el Perú en este momento con algunas investigaciones que estoy realizando sobre las escritoras provincianas, podríamos decir, andinas, una del norte, Amalia Puga, y otra del sur, bueno, dos en realidad del sur, esta Leonor Espinosa de Menéndez, muy poca conocida hasta el día de ahora, que escribió Zarela, novela feminista, la primera obra en realidad con este título y este carácter y con este propósito verdaderamente en el Perú. No sabemos exactamente cuándo se hizo la publicación, pero ya se conoce porque Elvira García y García en 1908 hace la lectura probablemente de unas primeras pruebas y a partir de esas pruebas le da algunas recomendaciones, pero ella no las sigue. Lo que le criticaba en realidad Elvira García y García era que los retratos de los personajes femeninos eran como muy tradicionales. Bueno, sin embargo, el objetivo de esta escritora, Leonor Espinosa, es subrayar justamente que a partir de los prejuicios y de los tipos verdaderamente conservadores, van a ser como una nueva semilla en un nuevo personaje que va a ser el de Zarela, ¿no? Entonces, esa es una de las investigaciones que he hecho. Te trae en este viaje al Perú. Y hemos coincidido también con la celebración del festejo del 8 de marzo. Del Día Internacional de la Mujer. Del Día Internacional de la Mujer, y he estado justamente en Arequipa. Entonces, justamente puedes vamos a mostrar este trabajo maravilloso que hace Lady Rojas Temple sobre Adela Montesinos, vida y obra, ¿no? Que es un trabajo que se publica en Arequipa, y ahorita Lady nos comentará acerca de esta escritora también, que hasta hace muy pocos años era una escritora totalmente desconocida en nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Adela Montesinos es una escritora con una referente de gran lucha tanto a nivel provincial como nacional, porque va a ser una de las primeras que va a denunciar en realidad la situación de las mujeres solteras, a las cuales se las llamaba impuras, deshonoradas, casi prostitutas, ¿no? Y también, por supuesto, de los hijos que nacían en relaciones extramatrimoniales.
Otro de los efectos positivos de su intervención pública en la arena social y cultural del Perú es que tuvo una posición comunista, ¿no? Participó en un partido de izquierda, y a partir de esta participación se va a dar cuenta de las diferencias de clases, las dificultades que tienen las mujeres para ingresar justamente a la educación, hacerse un espacio dentro de la vida colectiva, ¿no? Y por supuesto también ella siendo autodidacta, porque solamente cursó el segundo año de primaria, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo a partir de las condiciones y de las muchas limitaciones que el Perú pues hacía en relación con las mujeres, muchas de ellas verdaderamente van a salir adelante, ¿no? Entonces pienso que tenemos, en realidad el trabajo de la recopilación de todo el material lo ha hecho Dunia Espinosa, la hija, con justamente mi influencia, ¿no? Y me tomó más de 2 años para encontrarla y para convencerla de que si había hecho el poemario Arcos Hondos, yo encontré algún tipo de material en los periódicos, decía, tiene que tener algo, ¿no? Y fruto de ese trabajo es justamente este libro muy, muy hermoso, ¿no? Que va a señalar justamente la participación de muchas de las mujeres, no solamente en la cultura, en la educación, sino también en el ámbito político, ¿no? Y las mujeres siempre hemos estado involucradas en temas políticos, así y esa es, ¿no?, la prueba. Sí. Bueno, otro de los casos es justamente, hablaba de Amalia Puga, ¿no? Y como novelista, ¿no? Desde mi estancia acá en el Perú, pero evidentemente porque estoy al tanto de lo que pasa en nuestro país, me he dado cuenta de que todos los medios de comunicación hablan de la corrupción, de los problemas, ¿no?, financiamientos, cómo se esconden los fondos, cómo se relacionan estas compañías, grandes compañías ahora globalizadas, ¿no? Pero también fue el caso en el siglo XIX, a partir del hecho de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y de Amalia Puga quisiera hablar solamente algunos elementos, porque es sobre ella que estoy trabajando. Ella incursiona muy tempranamente en la vida colectiva, pero tiene el apoyo de los padres, porque los padres fueron hacendados, ¿no? Tuvieron una excelente condición económica, pero el padre se incursiona en la Guerra del Pacífico, ¿no? Y desgraciadamente lo asesinan, porque hay esas oposiciones, ¿no? Ahora pensamos que la violencia es solamente de ahora, pero yo pienso que ya podríamos verdaderamente rastrear antecedentes desde el siglo históricos, XIX, ¿no? Y sobre todo de una violencia endémica a nivel político, ¿no? Entonces eso la hace reflexionar a ella verdaderamente, y cuando incursiona en el Círculo Literario de Lima, manda uno de sus textos, en realidad como tipo de ensayo, ¿no? Y de ingreso a este círculo literario, y habla, me parece de manera bastante irónica, el título que le da es La felicidad. Pero en realidad sobre lo que está hablando es de la imposibilidad dentro de nuestra condición humana de llegar hacia eso, ¿no? Entonces este espíritu escéptico le viene justamente en relación a su propia vida familiar, ¿no? Que ve que cuando uno tiene ideales muchas veces los tiene que pagar con su propia vida, ¿no? En la novela posterior, ya de los años 50, de la primera mitad del siglo XX, la novela Los Barzúas explora también cómo en un pueblo andino, que lo llama Aural, no lo llama Cajamarca, pero que tiene muchas características evidentemente de Cajamarca, ¿no? Existe un senador que desde Lima gobierna Cajamarca, o sea, nunca ha puesto los pies, a pesar de que hay en el estatuto, ¿no? Y si venimos un poco cerca, a fines del siglo XX, hemos tenido también otro mandatario, ¿no?, que ha usurpado la nacionalidad peruana y bueno, y ha gobernado el Perú, ¿no? Entonces, en el caso de los Barzúas, se trata de un senador, justamente, que se llama Barzúa, que llega en una segunda posibilidad de elecciones. O sea, nunca se apareció por este pueblo, Aural,
y ahora quisiera convocar nuevamente unas segundas elecciones, porque qué fácil, ¿no? Claro. Gobernar desde fuera, llenarse los bolsillos y verdaderamente no responder a las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces hay que retrasar esos elementos para de alguna manera desmitificar e ir en contra de los prejuicios de que la escritura de las mujeres solamente ha estado alineada acerca de sus sentimientos. A pesar de que el hijo de Amalia Puga, después de la muerte del marido, con el cual tuvieron una correspondencia durante 2 años, porque él vivía en realidad en Nueva York y Amalia va a ir a Nueva York. Entonces, una vez que se queda huérfana de padre, huérfana de madre, viuda porque muere el marido, manda al hijo, tienen en la pareja un hijo y lo manda a Lima, ¿no?, para que reciba una educación acá. Y cuando ella vino a instalarse acá a Lima, antes de que se instalara en Lima, el hijo le escribió y le decía: mamita, yo quiero que tú sigas escribiendo, pero por favor no te metas en política. Claro, hazlo, pero no te metas en problemas. Porque sabía justamente los riesgos, ¿no?, que se pasaban cuando las mujeres se hablaban eso, ¿no? Ya lo había dicho Clorinda Mato de Turner, lo había evidenciado Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Entonces, pero yo pienso que Amalia Puga, de manera bastante sagaz, tiene dos posturas, ¿no? Dentro de su poesía va a aparecer este lado como sentimental, reflexivo, por supuesto, sobre la condición femenina, pero en la novela, que es la última obra, entonces esa es una de las propuestas que yo estoy haciendo como trabajo la tesis sería, ¿no?, en el trabajo, que ya llega a una etapa de madurez y que ya no tiene nada que perder. Entonces se lanza en esta novela no solamente a subrayar cómo la corrupción política llega desde la costa, desde el centro de la capital, desde esta organización completamente monopolizada por la capital del Perú, por la urbe, y llegan estos extranjeros hacia Cajamarca y de alguna manera la contaminan, no solamente con sus procedimientos políticos, sino también porque Barzúa llega con su esposa. Y esta esposa es curioso porque Amalia la pinta como si fuera una seductora y nos dan un poquito de la historia y nos cuentan que justamente esta mujer se ha casado simplemente para asegurarse un porvenir económico, pero no lo quiere al hombre. Entonces, como encuentra a otro limeño que se llama Peroso en Cajamarca, lo comienza a seducir y se produce ahí una especie de triángulo. Entonces, estos dos problemas, tanto el problema político como el problema sentimental, son llevados desde la urbe hasta la región andina y justamente perturban normalmente las normas tradicionales, que son normas católicas, normas muy tradicionales, ¿no?, de la vida de la familia, o sea, el padre, la madre y el hijo, y no se da en esta novela, ¿no? Muy bien. Qué maravilla, es una transgresora. Completamente. Entonces yo pienso que este elemento hay que subrayarlo. Claro, y que ya se hacía. ¿no? Porque se han hecho algunos trabajos al respecto, pero verdaderamente no se ha dado, no se ha profundizado en esta dimensión, ¿no? Que es como una especie de... Ya estas escritoras que se forjaron en la generación del 70, en el siglo XIX, entran con una especie, abriendo ellas mismas, ¿no?, los espacios públicos, y que ya a mediados de los 50 pueden proponer una visión mucho más vanguardista de cómo una escritora puede colaborar a desmontar, tanto en la vida política como en la vida cultural, en la vida social, en la vida afectiva, ¿no?, muchísimos de los prejuicios sexuales con los cuales la historia del Perú, desgraciadamente, ha sido construida, diríamos la historia oficial. Estas historias no oficiales verdaderamente nos permiten dar como un paso más adelante para decir que, a pesar de las restricciones, de las limitaciones, ¿no?, familiares, sociales, han podido romper esos cercos, ¿no?, y han aperturado una visión muy diferente de la que nosotros tenemos de la gente
provinciana, ¿no? Exacto. ¿Tú dirías, Ladi, que en los estudios literarios en el Perú, el tema de analizar, de estudiar críticamente, me refiero de hacer textos críticos como los trabajos que tú haces sobre muchas escritoras, es una carencia en el Perú? Bueno, yo pienso que tendríamos que remontarnos también y quisiera tal vez solamente al respecto subrayar el aporte de algunos de los intelectuales también, ¿no? Porque desgraciadamente los que conocemos, ¿no? Los que vilipendiaron tanto a Clorinda Matto de Turner como a Mercedes Cabello de Carbonera de manera muy abierta y también manera abierta en el sentido con un lenguaje vulgar, soez, y se escondieron detrás de seudónimos, ¿no? También ha habido muchísimos intelectuales que han abogado por el ingreso de la mujer con cierto pie de igualdad, ¿no? Y entonces tal vez en ese sentido podría solamente subrayar, porque estuve en la biblioteca municipal y la biblioteca Mario Vargas Llosa de Arequipa, y he podido y he podido revisar de manera bastante rápida la obra completa de Mostajo, que fue uno de los grandes intelectuales de Arequipa, que va a subrayar justamente la presencia de dos escritoras, de María Nieves y Bustamante, ¿no? Y de esta escritora Leonor Espinosa de Menéndez, ¿no? Esta escritora muy poco conocida, ni siquiera tenemos cuándo ha nacido, cuándo ha fallecido. Es una mujer que entra en el mundo de las ciencias, contrariamente a la tradición que las mujeres han ingresado en el campo de las humanidades, ¿no? Y su propuesta justamente es de qué manera ella misma tiene que vencer los obstáculos de la sociedad para ser independiente, para obtener un título universitario y para poder verdaderamente vivir de acuerdo a sus ideales, ¿no? Sí. Qué maravilla, qué maravilla de trabajo de investigación. Bueno, este Mostajo justamente cuando... Y vas construyendo un poco la biografía de estas escritoras, ¿no? Tú vas haciendo como un trabajo, ¿no? Arqueológico, porque hay que ir construyendo. Bueno, justamente este encuentro en Arequipa ha servido para instigar de alguna manera a las jóvenes y a los jóvenes escritores e investigadores universitarios, ¿no? Que se impliquen en esta tarea, porque esta tarea tendría que ser colectiva. Así es. ¿No? Uno se siente como muy aislada y sola, ¿no? Sola en la investigación. Sí. Y sin embargo, bueno, también debo subrayar, ¿no? Que en Arequipa tenemos a una gran escritora, investigadora, poeta al principio, Ana María Portugal, que ha hecho muchísimo trabajo. Fue una de las primeras en su libro Ser Mujer en el Perú, en los años 70, que va a dar a conocer, por ejemplo, a Magda Portal. A Magda Portal, que hoy en día, afortunadamente, Magda Portal ya está ocupando el sitial que se merece, ¿no? Como todas las escritoras. Esperemos que eso pase con todas las demás, no solo con Magda Portal, creo que son muchas las escritoras. Falta, por ejemplo, dentro de la crítica literaria, construir una biografía intelectual de Clorinda Matto de Turner. Y Ana María se está dedicando a eso, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque estos diálogos, estos viajes nos permiten verdaderamente ver, tomar un poco el pulso, ¿no? De la situación, cómo se encuentra, qué está pasando, qué es lo que está pasando, ¿no? Y la noche que me dieron el homenaje, en el que me entregaron el diploma, no el centro de escritoras, ellas participaron, pero más bien el grupo de los amantes del país, ¿no? Sí, entonces dirigido por Jenny Tejada. Lo que para mí fue bien importante es escuchar estas voces y, como les decía, ¿no? El trabajo de investigación es un trabajo solitario. Leemos esas voces que han sido ocultadas, que han sido silenciadas, ¿no? Y escuchar a estos jóvenes mezclados con las nuevas generaciones, pues a mí me ha dado una especie de esperanza, ¿no? Que a través de la cultura tal vez logremos empujar este carro de la democracia, ¿no? Así es que tú vienes luchando además desde hace muchísimos años. Yo soy testigo de tu trabajo, del impulso que has tenido para sacar a la luz a muchas escritoras, y creo que eso te lo debemos, de verdad. Y es gratificante tenerte y saber que hay una iniciación, porque creo que la única manera de hacer que los jóvenes que están terminando ahora las carreras de literatura y educación se inclinen por hacer tesis sobre otros temas, es eso, precisamente poner sobre el tapete, mira toda esta alternativa
alternativa, esta gama, este abanico de posibilidades que tenemos con todas estas escritoras, de las cuales falta hacer trabajos críticos, y hay oportunidad, ¿no?, de dedicarte como tú has dedicado tu vida. Bueno, justamente eso, ¿no? He invitado a ver si alguna de las investigadoras de Arequipa se preocupa para ir a ver, porque hay que ir a chequear las partidas de nacimiento, ¿no? Y no es un trabajo fácil, ¿no? Es un trabajo titánico. Sí, así es. Bueno, y de ahí pasaría tal vez a este libro que me tomó 10 años, en realidad, de investigación, que se llama Canto Poético a Capela, de las escritoras peruanas, de 1900 a 1960. Cuando comencé a trabajar a las grandes escritoras del siglo XIX, me di cuenta que había como una especie de vacío en el pasaje del siglo XIX al siglo XX. Y entonces mi idea fue un poco investigar qué es lo que había pasado, por qué había un silenciamiento de estas escritoras, ¿no? Y algunos críticos varones, desgraciadamente, las tesis que mencionaban era de que su escritura no era válida en la medida en que solamente se circunscribía al aspecto romántico, ¿no? Así es, claro. Bueno, es que es una forma también de silenciarnos, ¿no? Así es. De decir, bueno, que las mujeres siempre han escrito de cosas que no son trascendentes, que no quieren aceptar que sí, hemos tenido participación activa, y creo que con el descubrimiento de la Dama de Cao se caen todos esos engranajes, y decimos, bueno, las mujeres sí hemos ocupado siempre todos los lugares. Han sido caciques, y justamente después me gustaría leer tal vez al final un poema que he escrito en nombre de Micaela Villegas, porque normalmente quisiera ver de qué manera estas mujeres se han integrado no solamente en la cultura, ¿no?, sino también en el mundo político, ¿no? Para hacer, y cómo se van cayendo los mitos. Así es, ¿cierto, Lari? Tú que haces investigación de mujeres en tantos años, te das cuenta cómo se van desconstruyendo esos mitos, y que esos mitos finalmente caen y queda el trabajo en esencia, que es la obra literaria. Así es, así es, sí. Bueno, algunas de ellas, por ejemplo, ¿no?, yo estaba hablando de Miquita, que la llaman la Perchole, haciendo las investigaciones históricas, me he dado cuenta que en la parte final de su vida, porque de lo que sea es solamente como actriz, como su relación empresaria, por supuesto, ¿no?, se le ha reducido a eso, pero no se ha trabajado todavía otro de los aspectos que sí va a señalar una de nuestras grandes feministas en el Perú, que es María Jesús Alvarado. Cuando hace la novela La Perricholi, la comienza a concebir en Argentina, en realidad, en la época en que ella se encuentra en el exilio en Buenos Aires, y luego después, cuando regresa acá al Perú, hace un segundo tomo, ¿no? Y entonces muestra una gran bibliografía en la cual se ha basado, ¿no?, lectura muy estrecha. La segunda parte, en realidad, subraya la participación de esta mujer actriz, o sea, artista en el Perú, a empujar muchas de las ideas nuevas que se comenzaban a difundir acerca de cómo estas colonias de España tendrían que asumir su nación, ¿no? O sea, esta reconstrucción del proceso de la independencia no solamente fue fundada por los hombres, sino también por muchas de estas mujeres, ¿no? Entonces es bien importante ver de qué manera ellas tejieron los lazos con los políticos, con los ideólogos de la época, ¿no? Y cómo verdaderamente, y pareciera que Manuel Amat, el hijo de ella con el virrey, es uno de los firmantes de la Carta de Independencia. Entonces, las investigaciones deben ser maravillosas. Mira los textos históricos. Salen algunos tesoros así, ¿no? Que son muy joyas de la literatura nuestra. Y tal vez si lográramos empezar en el siglo XX a partir de este libro de canto poético, quisiera señalar la presencia de una escritora que nadie la conoce, desgraciadamente. Se llama Eva Morales. Y lo que me interesa acá sobre todo es ver cómo desde la provincia, ¿no?, este libro que se llama El Libro del Camino, de 1919, hace un diálogo con Friedrich Nietzsche.
Entonces, qué maravilla. Que antes se pensaba que las mujeres no leían, podíamos escribir no, de filosofía. Remontémonos al siglo XVI con Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuál es la crítica que se le hace en el momento? Es que ella sea una mujer que se atreve a escribir de filosofía, un tema vedado en ese siglo, y un tema dado única y exclusivamente a los varones. Así es. Bueno, tal vez podría mencionar alguno de sus poemas. Dice: pasó ayer. Era un mendigo que no tenía melancolías. Lloraba su vida y en flauta griega tañía la gran armonía. Me la dijo y yo quise seguir paso a paso su jornada. Mi corazón era una lacra. Luego en el camino una fuente, el sol que dora los frutos, la vida, la vida. ¿De qué torre un pájaro cantó la canción negra? ¿Qué lechuza graznó fatalista? Por oídos me senté y perdí las huellas del camino. Entonces, cuando uno se pone a pensar a partir de la perspectiva filosófica con la cual ella aborda la cuestión de la mendicidad en el Perú, ¿no? Es verdaderamente sorprendente de qué manera las injusticias de lo que se constituía la nación republicana, entre comillas, a principios del siglo XX, no habían resuelto los problemas ni de la mujer, ni de los mendigos, ni de los trabajadores. Entonces, verdaderamente, ¿no?, hace como una especie de perspectiva hacia atrás. O sea, cuando habla de la flauta griega, de alguna manera estamos en esta corriente, ¿no?, occidental, greco-romana, pero la mendicidad es acá en el Perú, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se pueden resolver esos problemas sociales, ¿no?, que aún hoy persisten, ¿no? Así es. Entonces, otro de los elementos también que ella hace es cómo sitúa el Perú dentro ya de lo que ahora se llama, porque ahora pienso que estamos viviendo ya una segunda globalización, pero la primera globalización se va a dar cuando el imperio incaico cae bajo el poder de los españoles, y ese primer movimiento de modernidad es lo que consideraríamos el primer movimiento justamente de globalización. Entramos al siglo XX y entramos a este segundo momento, y dice: siempre venía a acurrucarse a mi puerta. Estaban sus cabellos grises, sus labios muy lívidos y sus ojos mortecinos. Las campanas de mi pueblo decían: dan, dan, dan. Yo, que fui fuerte como el padre Nish, le di un mendrugo y le ayudé a sollozar. Éramos pequeñitos, tristes y enfermos. Éramos dulces y una angustia larga, muy larga, sopló nuestra tragedia. Y las campanas de mi pueblo decían: dan, dan, dan. Entonces, evidentemente, ¿no?, ella nos está situando el Perú hace parte de una gran aldea. Ahora se la llama la globalización, ¿no? Y no está ajeno a muchísimas problemáticas que normalmente se sufren tanto en África, en el continente asiático y en otros lugares, ¿no? Entonces, sin embargo, yo pienso que hay una esperanza, y esta esperanza va a venir con la teoría justamente de Nietzsche, que es la ciencia alegre, ¿no? Entonces, Eva Morales desde el sur, ya se está planteando, ya está cuestionando. Así es, eso, ¿no?, es, ¿no? Muy bien. Y luego después, para terminar tal vez, ha leído también la Divina Comedia, ¿no? Y dice... Claro, eso también es algo importante, algo que sí, acabas de mencionar, para hacer un paréntesis ahí. Sí. Las mujeres que escriben en el Perú son mujeres ilustradas, claro, es decir, son mujeres que leen mucho. Así es. No es que sean mujeres que escriben porque tienen un sentimiento y lo escriben, no, son mujeres que están leyendo frecuentemente, que han leído a los clásicos, que muchas veces hablan griego, latín, que han explorado el universo del conocimiento, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, para un poquito terminar con ella, con Eva Morales, dice, hace el epígrafe de la Divina Comedia y dice: esos dos que van juntos, de Dante Alighieri. Y es sumamente interesante porque acá, de alguna manera socavada, se está hablando del incesto. Yo vi a la hermana y al hermano,
Iban por en medio de natura y eran la melodía de la mañana. Yo les acechaba. Bajaban la cuesta y unían sus labios como si remasen una Ave María. La verde arboleda los puso pálidos. Ella dice inquieta: yo no sé quién llama. Él es solo eco. Yo no sé quién llama. Y siguen hasta que penetran al triste sendero del mal y del bien. Volverán dos sombras. Era por la aurora. Yo solo vi al sol, que más tarde tuvo reflejos inquietos. Genial, es que es extraordinaria haciendo imágenes y metáforas, porque te está planteando el tema del incesto, pero no te estoy diciendo esta es una relación incestuosa, no te lo dice textualmente, lo insinúa, ¿no? Trabaja muy bien. Me gustaría, ¿no?, un poco comentar, Ladi, acerca de este primer Congreso Internacional que se ha realizado en la ciudad del Cusco el 6, 7 y 8 de noviembre del año pasado, de 2018, en torno a la figura de nuestra querida escritora, ¿no?, Clorinda Mato de Turner. Tú has hecho muchos trabajos de investigación sobre Clorinda. Me gustaría un poco que nos brindes tu perspectiva de análisis en torno a este tema. Muy bien. Bueno, tuve la oportunidad, en realidad, de comenzar a explorar el ensayo, porque se conoce mucho la novela, se la ha trabajado bastante bien, pero yo pienso que a fines del siglo XIX es importante verdaderamente como subrayar de qué manera muchas de las ideólogas en América Latina en general, no solamente en el Perú, lograron verdaderamente proponer algunas ideas, ¿no? Y con este evento, el primer Congreso Internacional de Clorinda Mato de Turner, me parece que las organizadoras han puesto de pie como el primer escaño en el cual tenemos que seguir edificando este reconocimiento oficial que nosotras y nosotras los peruanos debemos a estas primeras fundadoras de lo que va a ser el ensayo como género de ideas, como género de propuestas con razonamientos claros, orgánicos, pruebas científicas para desmontar justamente esa idea tradicional de que la mujer, por su biología, ¿no?, tiene menos fuerza física, tiene menos fuerza cerebral, ¿no? Entonces, Clorinda Mato de Turner, en un ensayo que se llama Las obreras del pensamiento en América del Sur, ¿no?, colabora justamente a destacar no solamente la participación de las mujeres peruanas dentro de la cultura de la vida de nuestro país, sino también en todo el continente americano. Esto hay que repetírselo a la gente, porque ella no solamente habló de las escritoras y de las autoras peruanas, sino también de las chilenas, de las argentinas, de las colombianas, y como tuvo la oportunidad, diremos de alguna manera, aunque la estancia de Clorinda en la Argentina fue a causa de la excomunión de la iglesia, a causa también del incendio de sus obras, eso es, ¿no?, de la biblioteca, de la denuncia que ella había hecho abiertamente del abuso de los religiosos. Bueno, ahora el Papa Francisco acaba de hacer un gran, pero fíjate cómo toma tiempo, ¿no? Entonces, yo pienso que este evento va a ser como un primer elemento, ¿no?, en el cual vamos a poder continuar hablando de ella y hablando de la generación del 70, ¿no? Porque, claro, las dos columnas fundamentales en el siglo XIX son Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Mato, ¿no? Pero hay otras que han seguido, hay muchas de ellas, y justamente por eso había hablado anteriormente de Leonor Espinosa, ¿no? Estas dos mujeres son provincianas. Clorinda Mato es una cusqueña y Mercedes Cabello es moqueguana. Esta Leonor Espinosa es arequipeña. Amalia Puga es cajamarquina. Entonces yo pienso que ahora tenemos justamente que abrir estas fronteras
que hacen que sea limitado la literatura solamente A Lima. a Lima. Así Este es. centralismo es fatal, porque ya lo que vemos dentro de la historia, estas mujeres han puesto sus huellas, han dicho lo que debían decir a partir de su situación al interior del Perú, antes de instalarse, ¿no?, en Lima. Muy bien. ¿Qué es lo que es importante en este trabajo de las obreras del pensamiento en la América del Sur? Que el saber es un derecho al cual las mujeres tenemos que tener acceso. Y entonces, para tener acceso al conocimiento, nos da normalmente, inmediatamente, un acceso al poder público, al poder político, al poder educativo. Entonces, el conocimiento no es solamente la instrucción que uno recibe. Para que sepas leer y escribir, ¿ya es suficiente? No, No es suficiente. No, en absoluto. Así. Entonces, yo pienso que a partir justamente de qué manera ellas se han involucrado, ¿no? No solamente Clorinda Mato de Turner, pero como en las veladas con Manuela Gorriti, cómo aceptaron la participación, no los excluyeron a Ricardo Palma, no estaba muy cercano a González a Prada, a Abraham Valdelomar. Entonces, este movimiento normalmente tenemos de nuevo que abrirlo, porque muchas veces, por ejemplo, escuché a una periodista en Arequipa, tuve varias entrevistas, ¿no? Y uno de los jóvenes no entendía muy bien qué cosa era eso del feminismo, ¿no? Y un poco su idea era de que frente al machismo ahora hay como una cuestión inversa, entonces que se habla del hembrismo, ¿no? Entonces intenté explicarle, ¿no?, de qué manera el feminismo es una propuesta filosófica de vida, del buen vivir, en igualdad, en paridad con los varones, porque no los vamos a excluir de la, como ellos nos han excluido. Como nos han excluido durante siglos de siglos. Desgraciadamente, ¿no? Entonces, intentaba decirle también que es una metodología de estudio. Así es. Así como hemos utilizado otras metodologías, ¿no?, culturales, sociológicas, históricas, políticas, que eso nos permite a nosotros valorizar, ¿no?, la cuestión de los géneros. ¿De dónde vienen las desigualdades? Cómo los prejuicios sexistas, los prejuicios sexuales verdaderamente hacen que nos encontremos como separados, ¿no? Y no veamos una visión mutua. Bueno, hay que subrayar que estas intelectuales fueron mujeres casadas, que amaron a sus maridos, entonces que tuvieron una idea, ¿no?, pero que también juzgaron y criticaron severamente cuando la institución del matrimonio solamente servía para oprimir a la mujer y no para darle verdaderamente o reconocerle los derechos. Entonces, cuando uno considera que el saber es un derecho y no un privilegio de ninguna clase social, de ningún sexo dentro de la sociedad, entonces estamos rompiendo verdaderamente con una de las barreras, ¿no?, que nos permiten en el momento actual, en el siglo XXI, decir, tener acceso a la cultura, tener acceso al conocimiento, aportar con nuestras experiencias, como Simone de Beauvoir lo había propuesto muy bien, pero como antes en nuestro país, María Jesús Alvarado lo había subrayado ya en 1911, antes de que el feminismo fuera como una disciplina verdaderamente coordinada, ¿no? Entonces, Clorinda Mato pone las primeras ideas de que la literatura no se circunscribe a ninguna geografía. Y lo hemos visto con Eva Morales. Por eso quería hablar de ella, ¿no? Una mujer muy leída, pero que al mismo tiempo está notando en mi pueblo, ¿no? En Arequipa es un puntito, pero que hace parte del planeta, ¿no? Y de qué manera algunas problemáticas, ¿no?, que hacen sufrir a pueblos determinados tienen como repercusiones, ¿no?, en otros sitios, ¿no?, en otros se dan de la misma también. Manera, nos hermanamos a través de todas esas problemáticas, no más allá del espacio geográfico, es el espacio social en el que nos movemos, en el que vivimos, en el que todos convivimos y se dan las mismas problemáticas. Así es. Entonces, por eso yo pienso que este congreso, en el cual se han hablado de toda la participación, del impacto que ha tenido, ¿no?, dentro de la sociedad
americana dentro de, porque también viajó a Europa, ¿no? Dirigió los principales medios de comunicación. Hay una Clorinda Mato periodista. Así es, ¿no? Están todos sus artículos periodísticos que nos dan un panorama de la realidad que se vivía en ese momento en el Perú. Sus artículos son totalmente magistrales. Es un campo de investigación que queda todavía abierto, ¿no? Así es. Entonces, yo pienso que con este primer trabajo de equipo con los peruanistas extranjeros que han podido venir acá al Perú, con los peruanos que se dedican a su obra, van a comenzar a caer muchísimos de los prejuicios que se han tenido alrededor de la escritura de las mujeres, ¿no? Entonces, yo lo que quiero subrayar es que estas grandes escritoras pertenecieron al mundo andino y tenemos que aprender muchas lecciones de este mundo andino, que desgraciadamente para muchos de los que viven solamente en la ciudad, pues es un mundo ajeno. Así es, ¿no? Es un mundo inexistente. Así es, nos han dado grandes lecciones, me parece, ¿no? Entonces, y la participación de ella, como decía, no solamente en el campo de la novelística, que ya era un triunfo, escribir con su nombre. Así es, escribir con su nombre, hacer obras de gran peso. Y González Prada, sobre el cual hice un trabajo el año pasado para el aniversario justamente del centenario de su fallecimiento en Francia, decía, sin nombrar a las mujeres, dice, a pesar de que nosotros los hombres, ¿no?, tenemos, dice, un comportamiento viril, ¿cómo se explica que en el Perú haya algunas escritoras que ya se han lanzado al género mayor, que es el género de la novela? Porque él no escribió novela. Y que solamente se dedican, dice, a algunas de las leyendas. Y yo pienso que, claro, le estaba apuntando a Clorinda Mato. No, lo estaba apuntando, yo pienso, a Ricardo Palma, claro, sobre todo. Pero claro, no lo dice. No menciona ni a Mercedes Cabello de Carbonera, ni menciona tampoco a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Entonces, ahí vemos que en realidad es que se trata de un misoginismo, de cierta necesidad de plantearse ellos como actores principales dentro de la escena protagónica cultural. Bueno, yo lo que he dicho es que si ellas les habían abierto las puertas de las tertulias, ¿por qué ellos no fueron capaces dentro de la... No hay trabajos críticos de ellos sobre estas escritoras, no hay ningún artículo, nada que nos diga, bueno, ellas estuvieron aquí conviviendo con nosotros. Eso es, ¿no? Entonces todavía hay un gran campo, me parece, por explorar dentro de la crítica literaria, ¿no?, para dar a conocer a muchas de estas figuras, algunas un poco más conocidas que otras, ¿no? Pero yo pienso que es un acto de justicia, de revalorizar y de volver a leer, de volver a editar muchas de las obras. Por ejemplo, esta novela, Sarela, una novela feminista, yo lo he dicho frente al director de la biblioteca, Mario Vargas Llosa, para ver si algunos jóvenes no se dedican, porque hay que hacer hay que publicarlas, no podemos condenar a las escritoras a ese silencio eterno. Si no reeditamos sus libros, si no los volvemos masivos, si no se leen, nunca se van a volver a leer. Así como se acaba de hacer, por ejemplo, con La trampa de Magda Portal, ¿no? Pero mírate, ¿cuántos años han pasado para que Magda Portal tenga el sitial que se merece? Y así cuánto tiempo más nos falta. O sea, ¿cuánto más vamos a esperar, ¿no?, para realmente darles a estas escritoras ese acto de justicia que se le debe como país, como sociedad, a todas ellas? Así ¿no? Bueno, yo creo que en este campo, ¿no?, hay muchas jóvenes, y en eso te menciono a ti, ¿no?, y a muchas otras. Hay muchas trabajando temas de muchas investigadoras, ¿no?, y lo he visto también. Hay una gran preocupación, hay un grupo que se ha formado en nombre de Adela Montesinos en Arequipa, que están intentando justamente, ¿no?, entender un poco en qué consiste esto del movimiento feminista, en releer a sus propias escritoras, ¿no?, para a partir de eso pues situarse frente al mundo
de ahora, ¿no? Así es, excelente. Vamos a pasar ahora a una faceta que casi muy pocos, o quizás solo los más cercanos a tu persona, y en eso me plazco de ser tu amiga hace muchos años, gracias, conocemos otra faceta literaria que también convive contigo, que es la faceta de la escritura. Así es. ¿Verdad? Tú escribes poesía. Sí. A mí me gustaría que nos leyeras algunos poemas para cerrar y terminar este programa. Muy bien. Yo tengo aquí un poemario que a mí me gustaría que nos dijeras cómo encontramos tus textos poéticos, cómo hacemos, qué ediciones. Ahí cuando hablamos de la falta, la carencia que tenemos en el Perú de publicaciones, creo que también ahí entramos a ese tema, ¿no? Bueno, este libro, Estrella de Agua y Étoile d'Eau, es una publicación bilingüe que se hizo en Francia, en la editorial L'Harmattan. Entonces, tiene muchísimas partes. Ya es un libro un poco viejo, pero siempre como que resuena, ¿no?, en nuestros corazones. Entonces, pero estás escribiendo poesía. Yo lo sigo. Y entonces eso significa que pronto nos vas a sorprender con una edición en poesía, ¿verdad? Seguro que sí. Entonces quisiera leerles tal vez un poema de esto, y se llama ¿Y quién es esta? Mi situación, estando en el extranjero, viviendo, ¿no?, siempre es la preocupación de muchos, no del mío, porque yo sé quién soy, ¿no?, pero de muchos, para preguntarme quién eres tú, dónde has nacido, ¿no? Y piensan que con estas limitaciones un poco geográficas, ¿no?, de alguna manera te hacen sentir tú no eres de acá, ¿no? Tú eres de fuera. Claro, eres una extranjera. Así es. Entonces empiezo con un epígrafe de Charles Baudelaire, que he traducido, por supuesto, y dice: di a quién amas, tu mujer, hombre enigmático, a tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano. No tengo ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano. Oye, ¿a quién amas entonces, extranjero extraordinario? Me gustan las nubes que pasan allá, las maravillosas nubes. Ese es el epígrafe. Y entonces ahora leo y dice: para usted que trae arremangada a la hermana República del Sur en sus pliegues literarios de voces femeninas, yo soy una pregunta, una entonación de intrusa y nada más. Usted ignora, yo traigo a este Congreso del Caribe mi maletita con las alas ajadas, pero no rotas. Resulta, señora, que entre la bola de fuego de mi país y la piel lustrosa, pura escarcha del norte, por donde resbalan cada estación, mi atadito de sueños y unas cuantas palabras clandestinas, yo soy un vientre y un inmenso ojo, pura sed. Yo soy una montaña de Ichu, la quinta hija, a veces una tiza en los bolsillos, otras veces un verso alegre, y el resto del tiempo una de tantas mujeres con pasaporte y visa extranjera. Oh, excelente, felicitaciones. ¿Otro más para cerrar el programa? Bueno, voy a leerles uno nuevo, ahí está, uno inédito. Uno inédito, porque pienso que nos acercamos a este movimiento del bicentenario. Así es, estamos muy próximos. Sí, muy próximos, y parece que deberíamos hablar justamente de una de las grandes mujeres, Micaela Bastidas, Puyucagua. Se llama el poema A golpes y golpes no te quiebran. El epígrafe es de Magda Portal, que dice: Micaela Bastidas, guerrillera peruana, vuelve a asumir tu cetro de luchadora insigne. Asómate desde tu inmortalidad y dicta nuevas proclamas a tus indios que están ahora mismo disputando el derecho de poseer su tierra, usurpada por los explotadores. Fin del epígrafe. Micaela, a ti, la mujer valiente emancipadora del Perú colonial, te cortan primero la lengua. Los verdugos de los que defienden el imperio incaico, por miedo a que proclames en el bombo de sus ancestros negros no a los abusos, no al ultraje, no a la crueldad contra tus hijos andinos sublevados. Agitadora, a que entones en el pututo el himno de libertad frente al yugo europeo, que se yerga independiente tu pueblo heterogéneo, amerindio, africano,
mestizo, criollo, a que dialogues boca a boca con tu amado Inca Tupac Amaru II y lo apures en su lucha incendiaria contra los jefes españoles, hábiles endemoniados en la corrupción, el robo, la perversión, la indolencia, la explotación. A que cantes en la quena tus afectos maternos a tu heroico primogénito Hipólito, asesinado vilmente ante tus ojos. A que aconsejes tiernamente a tus dos menores, Mariano y Fernando, y a todos los sublevados que resistan al oprobio y al racismo de los invasores, a que grites fuertemente tu rebelión y te escuchemos en medio de los Andes, en cada insurrección y reclamo de justicia para todos tus hermanos, a que defiendas el divino derecho de vivir frente al sol Inti de tus legendarios incas, con dignidad, con nobleza, con probidad, con generosidad comunitaria, a que te pronuncies tus firmes ordenanzas en la rebelión de Tinta en el Cusco contra toda ley de monarcas extranjeros que usurparon la Pachamama y sus frutos, a que confieses tu indignación ante toda impostura y represión en tu continente ultrajado, a que articules públicamente tu pensamiento amerindio y anticolonial, a que des ejemplo de grandeza y sacrificio en vida con tu discurso y acción. Micaela Bastidas, indomable indígena de Tamburco en Abancay, te van a ahorcar los asesinos en el garrote. No pueden, anudan tu cuello a una cuerda y jalan de ambos lados para arrancarte la cabeza del cuerpo. Respiras todavía desafiando la ley del más cobarde. El aire se rarifica en tus pulmones sin oxígeno. Te hace temblar el espasmo en la glotis y te asquea el vómito de sangre frente a la abyección del blanco, el que se cree más grande con el cuchillo y el garrote en manos para torturarte, el chicote encima para castigarte por caudillista desobediente. Piensas otra vez en las pusilámines reglas divisorias de los conquistadores. Se te crispan las venas, late descabellado el corazón, te repulsan sus desigualdades, su ambición material, su codicia desmedida. Te imaginas una urpi que en vuelo carga la fuerza del viento por venir. Sigue mirando hacia arriba la ruta del retorno con cóndores fuertes que la sostienen. La sublime inmolación en el sacrificio temporal de las cadenas. Micaela Bastidas, Puyucagua, matriarca, te insurges contra los enemigos criminales en una tercera escena del martirio que te despoja poco a poco de tu mundo. Te patean el vientre y los senos, pero de ellos siguen germinando las semillas de independencia y la leche codiciada del árbol de la vida. Te estrangulan para que agonices en medio del espectáculo trágico y cunda el horror, y los esclavos no se insubordinen, y las mujeres no protesten, y tu chepe se arrepienta de haberte amado, y tus hijos agonicen y se aloquen para siempre, y tus hermanos no continúen la lucha. Mica, estratega de una guerra sin cuartel, agonizaste en la siniestra cruz de la mudez. Hablamos de ti, y tu lenguaje quechua sin lengua para el otro. Creemos en ti, en tu coraje y en tu cabeza dirigente. Nos reposamos en tus entrañas de ala, papas, choclos y cobijo. Bebemos la miel pura y sagrada de tus pechos. Contemplamos tu cuerpo luminoso, caminando entero en la historia nuestra. Emperadora de las Américas, nos aprovisionas con tus armas. Que el reinado de la unión entre hermanas y hermanos, entre padres e hijos, entre gobernantes y gobernados, entre esposas y esposos, renazca y te invite a ti y a tu chepe adorado y tus queridas guaguas a iluminarnos la senda escarpada y rica de esta matriz llamada Perú, a un extraviado que yerra y erra en los pozos y las vetas de las minas por la codicia de contemporáneos traidores de adentro y de afuera. Que tu voz trueno fuego resuene y se incendie en los sicus del desierto. Que tu pasión por el ayo enlazado a la tierra y al agua sea rayo y resplendor del mañana. Que brille tu ideario en cascada limpia por conseguir un universo igualitario. Que nos purifiquen en pasos de guayno tu aliento, tu lengua, tu magisterio, tu testa, tus entrañas, tu talento, tu magia de guía,
de Amauta. Bravo, extraordinario. Me ha emocionado mucho ese poema. Es que toca cuántas Micaelas Así es. han sido en la historia del Perú, Así es, ¿cierto? ¿no? Desconocidas. Desconocidas. Ahí Cuánto que ahí se está hablando abuso, mucho. sí, ¿Cuánto? mucho abuso, ¿Cuánto? mucho Ay, abuso. Ladi, Yo- un placer y un Gracias. privilegio siempre tenerte en Lima y Muchas tenerte ahora gracias. para este programa. Claro que Gracias. sí. Y los esperamos en una próxima emisión de Ventana Abierta.